Vamos a ver en esta unidad el motivo del evangelismo. Mire, yo quiero explicarle este primer punto, es muy interesante. ¿Es posible evangelizar con un sentido de deber u obligación a otros, a Dios, a otros? Hermanos, esto quiere decir que muchas veces nosotros, de tanto lo que nos han enseñado en la iglesia, tanto nos han repetido el tema de Mateo 28, luego Marcos, luego Hechos 1:8. Entonces, como que lo hacemos ya puede ser por el deber, por lo que tenemos que hacerlo, o por obligación. Es posible evangelizar con un sentido de deber u obligación a Dios o a otros. Muchas veces, como que cuando la gente mucho nos exige, o cuando la gente mucho, o el pastor, hablamos en el ámbito evangélico, o los líderes de un ministerio de evangelismo, de discipulado, tanto nos exige, entonces nosotros venimos a hacerlo como por obligación. Ya no por amor, ya no con esa pasión, ¿no? que se debería hacer expandir el evangelio. También es posible evangelizar por temor de Dios y su juicio. Yo creo que lo que estamos avanzando hoy en día en este tema del discipulado, hay mucha gente perdida. Y yo la vez pasada le preguntaba, que Dios nos va a juzgar no por cuántos sermones predicamos, no por cuántas veces fuimos a la iglesia, sino por cuánta gente nosotros hicimos llegar a los pies de Cristo. Y acá, mire, es posible evangelizar por temor a Dios. No sé si usted va a salir de que termine la clase de esta materia, va a salir desafiado a enseñar el evangelio. ¿Por qué? Porque mucha gente se muere y se va al infierno. La gente que no conoce al Señor se va al infierno. No hay otro camino, o no hay otro lugar, o no hay otro ambiente, el cielo o el infierno. Aquí no hay un purgatorio, no hay que a mí me pagan $1000 y yo rezo o elevo una oración y el muerto se va al cielo. No, se va al infierno o se va al cielo, no hay otro. Dios advirtió a Ezequiel con palabras fuertes que llevara su mensaje a la gente o recibiría las consecuencias. Mire, Ezequiel 3:16-21, alguien que me pueda leer, por favor. Ezequiel 3:16-21 y otro que lea Jonás capítulo 2. ¿Cómo? ¿Qué dice Ezequiel, hermano Ángel? Hermano Aurelio, ¿lo encontró? Entra el pastor, no sé qué es lo que tiene. A ver, que me explique, a ver. Jessy. ¿Yo lo puedo leer? Sí, léalo. Dice, y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al limpio, de cierto morirás, y tú no lo amonestarás ni le hablarás, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandará de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y el que no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él,
él morirá porque tú no le amonestaste en su pecado. Morirá y su justicia que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si el justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. ¿Por qué la gente es posible evangelizar por temor? ¿Por temor a quién? Al juicio. Al juicio de Dios. Dice que si nosotros no predicamos la palabra, que si nosotros como atalaya no evangelizamos, no cumplimos, dice que la sangre de esa persona que va a morir va a correr por nosotros. Nosotros vamos a ser responsables. Pero si nosotros le predicamos el evangelio y esa persona no se convierte, entonces nosotros vamos a quedar libres. Amén. Estoy salvo porque prediqué. Entonces, hermanos, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que mucha gente va a evangelizar por temor, ¿no? Y en cierta manera sí, digamos que tenemos pero ese temor no es un temor de tenerle miedo a Dios, sino un temor de respeto, un temor de honra, un temor de reverencia. Y ahí, como hemos visto, ¿no? En Ezequiel le dice, hijo de hombre, te he dicho que prediques, pero si estás predicando y la gente no se convierte, vas a estar libre. Vas a estar libre. Pero si no predicas y tener la opción o tener los medios, tener la oportunidad de hacerlo, y esa gente llega a fallecer o esa persona llega a morir, yo te voy a demandar eso. Yo te voy a demandar. Ahora, ¿qué dice Jonás capítulo 2? ¿Alguien me pueda leer, por favor, Jonás capítulo 2? Jonás 2. Todo el capítulo 2. Oración de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas sus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas se rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Amén. Amén. ¿Por qué iba a predicar Jonás nuevamente el evangelio? ¿Por qué iba a ir a Nínive? Según lo que hemos leído.
porque él, ya la primera vez, él fue mandado y no hizo caso y ya sufrió las consecuencias y ya sabe las consecuencias de la desobediencia. Entonces ya él tenía temor y ya tenía que obedecer. Entonces, ¿por qué? Por temor, ¿no? Cuidado, hermanos, no nos pase eso, ¿no? Que por temor que la primera que Dios nos mande o que tengamos que hacer de las cosas del Señor y no lo hagamos y luego nos pase algo y luego que como que recién queremos hacer caso, ¿no? Aún es posible evangelizar por razones no apropiadas. Escuche bien esto. En una de las cartas de Pablo a una iglesia nueva, él notó que algunos habían proclamado el evangelio por envidia o por contienda. Filipenses 1:15, hermana Herminia. Filipenses, ¿cuánto, pastor? 1:15. 1:15. Amén. Dice así. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen de buena voluntad. ¿Sigo, pastor? Ahí toma, hermana. Ahí, pastor. Dice, algunos predican a Cristo, ¿por qué? Por envidia. La verdad yo no puedo entender, ¿no? El cómo se puede predicar a Cristo por envidia. Pastor, puede ser, se me viene a la mente, por ejemplo, yo no quiero quedarme atrás. Uh-huh. Yo escucho su predicación de usted, así como dice brutalmente la gente, bonita, palabras adecuadas a la cultura de la gente, qué sé yo. Y yo no me quiero quedar atrás, yo predico y digo, lo voy a hacer mejor. Entonces, tengo envidia de que usted predica lindo, sus palabras son de alta alcurnia. Y entonces yo me estoy predicando así, yo hago. Se quiere copiar. Claro. Hay mucha gente que se copia de Valdir. Hay mucha gente que quiere hacer como Valdir. Pero no importa, está bien. Debemos evangelizar por amor a Cristo y por los perdidos, hermano. Eso debe ser. Eso debe ser nuestro propósito. Nuestro propósito. Debemos de evangelizar por amor a Cristo y los perdidos. No muchos son pastores. Yo siempre les digo que los que están acá no todos van a ser pastores. Tal vez van a recibir el llamado durante el tiempo de las clases del seminario. Pero el amor a los perdidos, el corazón del pastor tiene que ser un corazón de carne, tiene que ser un corazón misericordioso, ¿no? Porque nosotros como pastores recibimos críticas de los propios hermanos, insultos, nos faltan el respeto, hablan para nosotros y un montón de cosas nos hacen, pero ¿qué hacemos nosotros? Lo abrazamos, los visitamos, seguimos orando por ellos. Entonces, el corazón del pastor tiene que ser un corazón de carne, un corazón misericordioso, un corazón que ame a los perdidos. O sea, que tenga compasión por los perdidos, ¿no? Y sobre todo, el amor a Cristo. Pablo habló que el amor de Cristo le constriñe para persuadir a los hombres, según de Corintios 5:14. Entonces, hermanos, nosotros debemos de evangelizar por amor a Cristo y sobre todo por el amor a esa gente, una vez más, que se está yendo al infierno sin conocer a Cristo. Nosotros
nosotros, hermanos, la competencia no es entre nosotros. La competencia no es entre denominaciones. La competencia no es entre iglesias, entre seminarios. No es. Si nosotros, si toda la humanidad o toda la gente, todos los pastores, líderes, entendieran y nos uniéramos, fuera diferente. Porque yo necesito de otra iglesia, yo necesito de otro pastor puede necesitar de mis enseñanzas, de mi conocimiento o de mi iglesia. Y si todos jalamos hacia una sola dirección y enseñamos el evangelio juntos, se nos hace más fácil, no por grupo, no este grupo acá, yo no me junto con este otro grupo, no me junto con esta otra denominación, porque acá cantan, acá bailan, acá no oran, acá son fríos, acá son muertos. Entonces, empezamos a criticarnos entre nosotros y mientras el amor a los perdidos no hay en nuestro corazón. Mientras nosotros nos miramos y miramos a las iglesias y estamos comparando, esas comparaciones y esas competencias que se quedan para el mundo, para la gente que está en negocios, ¿no? Bueno, mi salón de belleza tiene que estar más hermoso que del frente porque así voy a ganar clientes. Entonces le hacen arreglos. Pero en el evangelio no debe haber competencia, no debe haber envidia. Más bien, nosotros como pastores, como instituto, como seminario, deberíamos ser ayuda idónea. Que yo como pastor puedo predicar, pero tal vez no puedo enseñar o no sé enseñar, no soy maestro, pero el pastor al lado puede ser que no predique, pero sea maestro. Entonces hay un complemento. Hay un complemento. Hay evangelistas que son, que tienen ese llamado, ser evangelistas de salida, hacer grandes campañas. Puede ser que yo no tenga ese llamado, pero soy pastor. Lo puedo sostener a través de ofrenda, de diezmo en mi iglesia y lo puedo cuidar al hermano o al pastor que va a salir. Entonces todos somos un complemento. Pero mientras nosotros nos andamos discutiendo entre nosotros, el amor a los perdidos se va desvaneciendo. Debemos de evangelizar porque tenemos el mandato de Jesús. Mateo 28, 19 al 20. Es la gran comisión que conocemos. Y no solo en Mateo hace este mandato, también en Marcos y en 2 de Timoteo 4:2. Entonces, hermanos, nosotros debemos de hacer o debemos de evangelizar porque tenemos el mandato de Jesús. O sea, tenemos la orden de Jesús. Tenemos el llamado que Jesús nos dice, hagan discípulos, evangelicen, prediquen el evangelio a todas las naciones. Tenemos que hacerlo también por eso. Debemos evangelizar porque los ángeles no pueden hacerlo. Mire, podemos alabar a Dios. Los ángeles sí pueden alabar a Dios. Podemos servir a Dios. Los ángeles sí pueden servir a Dios. Podemos evangelizar. Los ángeles no pueden evangelizar. Qué gran privilegio. Preguntas, hermanos, dudas, comentarios que tengan hasta acá. Los ángeles no pueden evangelizar, pero el Espíritu Santo nos ayuda a que evangelicemos. ¿Así es? Sí, los ángeles no pueden evangelizar. Somos nosotros que tenemos esa responsabilidad y ese privilegio de ser el portavoz de Jesús, de ser el portavoz del amor de Cristo. Y ellos no pueden hacerlo.
Dudas, hermanos, preguntas, comentarios, pueden hablar. Antes que entremos a las barreras para el evangelismo personal. Aquí, Pastor Jonatito, cuando aún es posible, dice, evangelizar por razones no apropiadas. Es de lo que usted estaba diciendo cuando dimos la comparación. Sí, ahí, la envidia, la contienda. Ay, ya, gracias. ¿Cuáles serían las barreras para que nosotros prediquemos el evangelio? Vamos a 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4 al 5. Hermano Aurelio, por favor. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4 al 5. Amén, pastor. 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, pastor, ¿no? Sí. Amén. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortaleza, derivado argumentos a toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, que llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Palabra de Dios. Hay muchas barreras que se oponen a que cumplamos el mandato de Jesús. Hay muchas barreras. Al enemigo no le gusta que evangelicemos, que no prediquemos la palabra. Vamos a conocer una de ellas. Vamos a conocer las barreras internas, lo que hay dentro. Hebreos 12:1. Son las que cada creyente tiene en el interior, que solo Dios y Él saben. Hermano Teléfono, Hebreos 12:1. Amén, amén, pastor. 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso que del pecado que nos asidia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. ¿Cuáles son las cosas internas, hermana Marisela, que podamos tener que nos impiden predicar el evangelio? Cosas internas, puede ser el miedo, ese temor de decir no puedo, no sé, no le entiendo. Esas serían las cosas internas que, o sea, sería la barrera interna que el enemigo le hace creer al hombre de que no tiene la capacidad de anunciar las buenas nuevas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sí. Otra barrera interna muchas veces es el temor al que dirán, ¿no? Al temor de la burla, al temor de que alguien se haga la burla. Otra barrera también son los pecados ocultos. Hermana Dariana, Proverbios 28:13.
¿Qué dice Proverbio 28:13, hermana Dariana? Proverbios 28:13, ¿no? 28. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pecados ocultos no nos deja evangelizar, no nos deja predicar la palabra. Todo pecado se tiene que confesar a Dios. Toda trama de maldad en nuestras vidas tiene que ser expuesta a la luz del Espíritu. Debemos de confesar a Dios cada pecado, como dice en 1 Juan 1:9. De memoria, alguien que lo sepa, 1 Juan 1:9. Si Amén. confesamos, Nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiámonos de toda maldad. Amén, bien, pastor. hermano, teléfono. Otra barrera que nos impide predicar el evangelio o evangelizar, La indiferencia por los perdidos. indiferencia por los perdidos. Muchos no tienen sensibilidad a los perdidos, como le decía al comienzo, porque estamos ocupados en otras cosas, estamos afanados en otras cosas, tal vez afanados en vender comida, afanados en construir, y no es malo, no es malo, afanado en programas sociales, en otras iglesias, en cosas que muchas veces vienen a ser como juntes cristianos entre nosotros. Y está bien porque dicen que nos exhortemos, nos edifiquemos, está bien. Pero no hay que perder la esencia de la iglesia. No hay que perder el verdadero mandato de la iglesia, que es predicar el evangelio. Y acá habla de una indiferencia por los perdidos. O sea, no tengo ese amor por los perdidos. Muchos no tienen sensibilidad a los perdidos. Muchos creyentes se conforman con que ellos sean salvos, pero pierden que nuestra responsabilidad hablar de Jesús para que todos sean salvos. Pero pierden que nuestra responsabilidad de hablar de Jesús para que todos sean salvos. O sea, si a nosotros nos alcanzó la gracia de Dios, si alguien nos predicó la palabra, si nosotros hemos recibido de gracia tenemos que dar. Si yo recibí de gracia la salvación, ¿por qué no debo hacerlo de gracia? ¿No? Entonces, el desafío, hermanos, para esta materia es que usted salga de evangelismo y discipulado desafiado a predicar, a anunciar el evangelio. Tan solo con un folleto, con nuestras vidas, o donde el lugar de donde usted se encuentre, la profesión que usted tenga, desde el trabajo donde usted esté, tenemos nosotros la responsabilidad de alcanzar a esas almas. Y una vez más, como le hablaba Dios a Ezequiel, ustedes van a ser castigados si es que tienen la oportunidad de predicar el evangelio, pero si no lo hacen, le decía Dios a Ezequiel, la sangre de ese inocente va a correr por tu cabeza. Pero si vos predicás el evangelio, le hablas y no se convierte, muchas veces ahí está, ¿no? Ahí está la carga que nosotros tenemos y muchas veces nos hemos sentido mal. Yo sé que usted alguna vez se sintió mal
¿Por qué le hablo y no se convierte? Tantos años vengo orando por él y como que nos sentimos mal. Pero ahí como que nos da un alivio, ¿no? Y ahí Dios le dice a Ezequiel, ¿sabe qué? Si es que vos le hablas del evangelio y no se convierte, la sangre ya no va a estar por tu cabeza. Ya no vas a tener la culpa del por qué él no se convirtió, porque al fin y al cabo yo no lo voy a convertir. Es el Espíritu Santo que lo convence de pecado, ¿no? Entonces, si usted ha orado por alguien bastante tiempo y ve que no hay resultado, no se sienta mal. Usted está cumpliendo o estamos cumpliendo nosotros con predicar el evangelio. ¿Estamos bien? ¿Está por ahí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Otra barrera, la timidez personal. Otro obstáculo es el miedo a la gente, al fracaso, al no saber qué decir en frente de otras personas. Debemos de pedirle a Dios que nos llene de su espíritu. Hermano Dexter, Hechos 4:31. Amén, abríngalo. Hecho 4:31. Ya. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dice 32. que si 32. nosotros, no 31 nomás, que si nosotros tenemos miedo de predicar el evangelio, que le digamos al Señor. Y ahí estaban los discípulos, estaban con temor. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, dice que hablaron con denuedo, o sea, con fuerza, sin temor, no tenían temor de hablar. Y ahí vemos la primera predicación de Pedro. Ese Pedro ese Pedro que le había negado a Jesús, ese Pedro que no tenía muchos estudios, y ahí vemos en la primera predicación de Hechos, que cuando se convierte, casi 5,000 se convierten en la primera predicación de Pedro. No, pero es cuando le pidieron al Espíritu Santo que estén con ellos. Entonces, hermanos, esas son las barreras internas que solamente nosotros y Dios sabemos, ¿no? Si tengo amor por los perdidos o no tengo. Si tengo la timidez personal o no la tengo. Si tengo pecado o no lo tengo. Ahora, ¿cuáles son las barreras externas que nosotros como hermanos podemos ver? Número 1, la falta de oración. Quizás es la falta más común entre los creyentes en todos los ministerios. Estamos tan afanados en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana, y nos olvidamos de lo más importante, que es la oración. ¿Estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto? Alguien que me diga, no, pastor, es mentira. Es verdad, pastor, porque para levantarse temprano a orar, buscar al Señor temprano, porque dice su palabra temprano, debemos de buscar para ir a los cultos de oración. También estamos rendidos, estamos cansados del trabajo. Hay miles de excusas para ir cuando se toca orar. ¿Alguien dice lo contrario? No, pastor, la verdad, un sacrificio es orar, a lo menos levantarse, como dice la palabra, temprano me buscarás y le hallarás, y dice, ¿no? Y ese es un sacrificio. Muchas veces
como dice, el carne se opone, pero el espíritu cuantas veces tal vez nos empuja, pero nosotros podemos equivocarnos. Eso sí. La falta de oración, ¿no? Y la falta de oración también es la falta de compromiso, ¿no? Oposición satánica. A ver, vamos a hablar para el diablo. El enemigo más grande que tenemos es el diablo. Hermanos, el diablo no es su amigo, no es su primo, el diablo es su enemigo. A él no le gusta que evangelicemos. Vamos a ver Juan 16:6. Hermana Herminia, Juan 16:6. Y hermano teléfono, Colosenses 1:13. San Juan 6:6, pastor. 16:6. 16:6, perdón, pastor. 16:6. 16:6 dice así. Antes, ¿por qué os he dicho estas cosas? Tristeza ha llegado a vuestro corazón. ¿Está bien, pastor? Ya, Colosenses 1:13, hermano teléfono. Amén. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladando al reino de su amado Hijo. Amén. Amén. Hermana Marisela, por favor, Hechos 13, del 8 al 10. Pastor, no me ayuda mi luz. Ya está bien, no se enoje. Dariana, lea por favor Hechos 13 del 8 al 10. ¿Hechos cuánto? Hechos 13 del 8 al 10. ¿Puedo leer? Hermana Dariana, ¿no encontró Hechos? Lo encontré, dice, pero le resistía Elimas del mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿Quién no quería que predique Pablo la palabra o quién no quería que el gobernador conozca a Dios ahí en Hechos, según Hechos? ¿Cómo se El llamaba el diablo. magos? El diablo, el mago, el curandero, el brujo. ¿Cómo se llamaba ese mago? Elimas. 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 No, entonces, hermano, también el diablo mete la cuchara ahí, ¿no? Es una opresión satánica. Otra barrera externa, y yo lo felicito a los que están en el seminario, la verdad, son hombres y mujeres de guerra, es por la ignorancia en la palabra, ¿no? Falta de conocimiento en la palabra de Dios, falta de interés en la preparación de líderes, hermanos. Esto es lamentable. Es muy lamentable, con el corazón les digo, hay muchos líderes en otras iglesias que no se quieren preparar. No quieren asistir ni a un discipulados, no quieren asistir a
prepararse, no quieren asistir ni siquiera a congreso o cuando la iglesia está dando algún taller, algún tipo de enseñanza, no quieren. Y lastimosamente muchos pastores, colegas se han quedado en el siglo pasado. No quieren actualizarse, ¿no? Hay hermanos que pasaron en el seminario hace 10, 20 años. Y la están volviendo a pasar. Eso me alegra porque es verdad, el evangelio no ha cambiado, la palabra no ha cambiado, pero ha cambiado la forma de llevarla. Otra persona la está enseñando con otras ideas, con otro conocimiento. Y por eso nosotros no predicamos la palabra, porque tenemos la falta de conocimiento, la falta de interés. Que dice Juan capítulo 8, hermano de Esther, Juan capítulo 8, 31 al 32. Juan 8, 31 al 32. Juan 8, 31. Amén. Juan 8, 31 al 32. La verdad os hará libre. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Dice, y la verdad os hará Libre. Y si nosotros no leemos la palabra, ¿qué verdad nos va a hacer libre? No vamos a conocer nada, pues no vamos a saber qué hacer para ser libre. Y hay eso en otras iglesias, que de la noche a la mañana son líderes y no tienen deseo de prepararse, de superación, ¿o no hay? Os hará libre. No. ¿Hay eso en otras iglesias hoy en día o no hay? Y aquí una cosa que quiero yo explicar, digamos, parte que estoy pensándolo de que es necesario, como ser llamado en el camino del Señor, es necesario que tenemos que estar preparándonos, ¿no? Y a veces en otras congregaciones quizás tal vez no hay oportunidad, digamos, que así como cursos que pueden llevar, pero no, y cuando encuentra, pues, otra es más con deseo de hambre para aprender el conocimiento, como dicen, ¿no? Otra encontrar para estar libre, pastor. Yo eso estoy tan agradecido sobre esto. Amén. Anime a sus hermanos de sus iglesias. Anímelo a que se preparen. Tal vez no quieren estar con nosotros en el seminario San Pablo, pero hay muchos seminarios, cursos a distancias. Y si tenemos la oportunidad de que nosotros seamos instrumentos para sus iglesias, amén, invítenos, vamos a ir a enseñarle. Y nosotros igual nos seguimos preparando, yo sigo estudiando, me sigo preparando para así darle lo mejor a ustedes. Preguntas, hermanos, dudas antes que concluyamos la clase de esta noche. Dudas, preguntas, comentarios, tienen el tiempo. Yo tengo un comentario. Cuando dice acerca del evangelio y el evangelismo, el por qué debo evangelizar y llegar con el evangelio a los demás que no han tenido la oportunidad de haberlo tenido. Ahora, pero yo tengo algo que me late y que siempre lo he planteado cuando he tenido la oportunidad. Es el de yo preguntarme
si yo nací, yo de este área de Draza, nací en Bolivia, en Beni, donde se profesa el cristianismo o la religión evangélica o católica, que casi son lo mismo. Pero ¿qué pasaría si yo no hubiera nacido en Bolivia, si hubiera nacido en un país musulmán, donde no hay el evangelio? ¿Será que yo iba a abrazar la religión? ¿O será que la religión o el cristianismo es hereditario? Que gracias a mis padres fueron evangélicos o cristianos, y yo heredé tanto de ellos como de la sociedad y de mi estado, que, ¿no? Ahora yo me pregunto eso, ¿qué pasaría, no? Si yo hubiera nacido por allá lejísimo, donde ni el Estado, ni los padres, ni la sociedad, no lo profesan. ¿Qué pasaría con mi evangelio? Es la pregunta y es el cuestionamiento que yo me hago siempre. Y hay mucha gente que sin nacer en el mundo musulmán no conoce el evangelio. Sin ir lejos, ¿no? En Bolivia hay mucha gente que aún no conoce el evangelio y que se predica el evangelio. Son misterios que algún día le vamos a preguntar a Dios. Pero para eso estamos nosotros, de orar por aquella gente que no ha sido alcanzada por el evangelio. Y dice la palabra del Señor que no será el fin hasta que mi evangelio no haya sido predicado en todo el mundo, dice la Biblia. Y hay muchos misioneros que están en otros países dando su vida, arriesgando su vida, así como hicieron a nosotros. Alguien tuvo que venir de otro lado a predicar el evangelio a Bolivia y evangelizar para que nosotros seamos alcanzados. Alguien tuvo que pagar ese precio. O sea, no es que yo nací evangélico, que mi papá nació evangélico, sino que alguien le tuvo que predicar el evangelio. Alguien me tuvo que predicar a mí para que yo acepte a Cristo. Y así como ese musulmán que está al otro lado del mundo, Dios puede utilizar a alguien para que le predique el evangelio también. ¿Alguien más? ¿Alguna duda que tenga? ¿Algún comentario? Hermana Herminia encendió su micrófono. Pastor, sí, comentarle, ¿no? El evangelismo es un mandato. Es un mandato que Dios manda, ¿no? De que nosotros, una vez conociendo al Señor, aceptando, tenemos que ir a evangelizar. O sea, no es un favor, no es, ¿cómo se puede decir la palabra? Es un mandato, o sea, es un mandamiento más que nos hace. Ir y predicar el evangelio. Como dice, también prepararnos y irnos con esa preparación y ir a llevar las buenas nuevas, pastor. Eso. Amén. ¿Alguien más antes que terminemos la clase?